Tenemos que recordar, ¿no?, que, por ejemplo, cómo la lengua comienza a ser prohibida, ¿no? La religión católica en esa época, ¿no?, de la invasión de la colonia, ellos piensan mucho a ver cómo hacemos que estas comunidades se transformen y se olviden totalmente de su cultura, de su filosofía. Cuando se da la revolución de Túpac Amaru, dentro de su táctica de rebelión, usa la lengua. Entonces, cuando ya a Túpac Amaru le traicionan y le sentencian, en la sentencia de Túpac Amaru se establece la prohibición, que significa anular la lengua materna, el quichua, ¿cierto? Tenemos que hacer conciencia, ¿no?, de lo que estamos perdiendo, hablando de nuestros abuelos y también de nuestros padres, que son las generaciones que, a pesar de haber vivido condiciones sociales más difíciles, condiciones económicas más difíciles, cuando todo el sistema estaba en contra, ¿no?, era más violento, o en esas épocas, para los de mi generación todavía es fresco recordar por el tiempo de los arranchadores, ¿no? Los arranchadores eran las personas mestizas, ¿no?, que esperaban en los accesos de la ciudad para decirles, ¿no?, a ver, este puerco, ¿cuánto vendes?, ¿no? Y le decían, el mashi, digamos, le decía $10, por decir, ¿no?, en esa época, sucres. Entonces el mestizo le decía, no, toma, $3, ¿no? Y así se llevaban los productos, ¿no? Y la gente, pues, conscientes de que si reclamaban, igual perdían, ¿no? Porque las instituciones públicas, digamos, las comisarías, los juzgados, los abogados, las autoridades, todos, siempre se hacían a favor del mestizo, ¿no? A pesar de todo eso, estas generaciones de nuestros mayores logran mantener la lengua, ¿no? Y en cambio después, hablando ya de las generaciones de la década del 70, 80, 90, ¿no?, en donde las condiciones sociales, institucionales, las cuestiones de los derechos mejoran, es la etapa en donde la lengua se va debilitando más, ¿no? O sea, debilitando en el sentido de que cada vez dejamos de hablar nuestra lengua. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Cuando nuestros jóvenes, por ejemplo, dicen, no, yo sí comprendo quichua, pero no hablo, ¿no? No puedo hablar, ¿no? Entonces, ahí lo único que está dentro es el miedo, ¿no? ¿Cómo vencemos el miedo, ¿no?, el temor? ¿Cómo vencemos el trauma, ¿no? Porque ese es un trauma, ¿no? Es consecuencia de un trauma, ¿no? Porque son temores que tenemos adentro. Tenemos que ser conscientes de que todo este miedo es un miedo que se fomentó durante 5 siglos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo como un examen de conciencia, ¿no? Y tenemos que armarnos de valor para que venzamos, ¿no? Eso es poco a poco, no es de golpe, ¿no? Necesitamos hacer un proceso, ¿no es cierto? Pero claro, para recuperar esto no tenemos que esperar que pase ni un siglo, porque son cosas que lo podríamos recuperar, digamos, de decir, a ver, armémonos de valor y superemos estos miedos, y cada vez, digamos, los que no sabemos, aprendamos cada día unas 5 palabras, unas 5 expresiones, ¿no? A decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, hasta mañana en quichua. Al mes ya tendríamos un acumulado de vocabulario, ¿no? Y a los 3 meses ya podríamos estar hablando pausadamente la lengua, ¿no? Por toda esta riqueza cultural que hay, ¿no? Por toda esta riqueza espiritual que también hay en la lengua, ¿no es cierto? Porque además nosotros tenemos que ser dignos de pertenecer a este pueblo, a esta cultura, ¿no? Entonces, por todo eso, yo creo que en un año de constancia podemos recuperar todo eso, ¿no? Y luego pues reafirmarnos, ¿no?, escribiendo, usando nuestra lengua. Así que todo está en nosotros, ¿no? O sea,
Y claro, la gente que está estudiando, que está trabajando, es importante que todos hagamos una minga, ¿no? Para recuperar la lengua, ¿no? Y lo único que necesitamos es valor y voluntad, ¿no? Valor, voluntad y compromiso para que la lengua no desaparezca, la lengua, la cultura no se pierda.